velocidad en física, la velocidad de reacción en química, la rapidez de crecimiento de una célula en biología, el costo marginal en economía, la rapidez de esparcimiento de un rumor en sociología y el estudio de las funciones en matemáticas. Estos son algunos de los casos especiales de un concepto matemático, la derivada, que como ves se puede aplicar en una gran variedad de problemas de distintas ciencias. Por esta razón, entre otras, ojo, entre otras, es muy importante que aprendas este concepto. Un concepto que constituye la idea central del cálculo diferencial. ¿Y qué es el cálculo diferencial? Es una rama de la matemática que estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables cambian de estado. El interés es el caso en el que el cambio de las variables es infinitamente pequeño, más cercano a cero, pero no es cero. Y esto ocurre porque el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. Vamos a ver que esta clase especial de límite, el que te estoy mostrando acá, se denomina derivada y que el significado del concepto que subyace a este límite es el de razón de cambio. Y las razones de cambio se presentan en todas las ciencias. Como verás, puse el retrato de Isaac Newton, que fue la primera persona en formular explícitamente las ideas de los límites y derivadas. Pero también puse esta frase de él: si he visto más lejos que otros hombres es porque he estado parado sobre los hombros de gigantes. Con esta frase, Isaac Newton reconoce que sus ideas surgen a partir de ideas de otros grandes matemáticos, como ser Pierre Fermat, Isaac Barrow, entre otros. Bueno, ahora comenzamos entonces a trabajar la definición de derivada de una función en un punto y a resolver un ejercicio práctico. Comenzamos. En el tutorial que está en el canal en el que trabajamos recta tangente a una curva en un punto dado P, vimos que la recta tangente es la posición límite de la recta secante PQ cuando Q tiende a P. Es decir, que las pendientes de estas rectas secantes se aproximan o tienden a la pendiente de esta recta tangente. Simbólicamente escribimos así: la pendiente de la recta tangente es igual al límite de la pendiente de la recta secante PQ cuando Q tiende a P. Luego llevamos este análisis al contexto de las funciones y entonces hacemos la traducción de este proceso de límite al lenguaje utilizando la simbología de las funciones. Entonces vemos que la pendiente de la recta secante, que acá estaría en verde, es la tangente de beta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto, fíjate lo que está acá, es el incremento que experimenta la función cuando la variable independiente también experimenta un incremento. Por eso hablamos de delta i sobre delta x, siendo delta i, ¿te acordás?, el valor que toma f de x sub 0 más delta x, todo esto menos f de x sub 0, la medida de este segmento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuando delta x tiende a 0, o sea, cuando se hace cada vez más pequeño sin tomar el valor 0, el punto Q se aproxima al punto P. El mismo comportamiento que hacíamos acá. ¿Estamos? Entonces, estamos traduciendo esto que acá estaba en el lenguaje de geométrico, pensando en términos geométricos, al lenguaje de las funciones. Ahora bien, ¿qué significado le otorgamos a este límite en ese tutorial? Le otorgamos un significado geométrico porque dijimos, este valor que hallamos, m, es la pendiente de la recta tangente al gráfico f en el punto de abscisa x sub 0. Ahora vamos a ver que este límite también tiene otro significado y que está asociado a un concepto, que es el concepto de derivada de una función. En este caso, derivada de una función continua en un punto que llamamos en forma genérica x sub 0 y se simboliza así, f' de x sub 0 y es igual a este límite.
al mismo límite que antes habíamos otorgado un significado geométrico. Este límite tiene que existir, tiene que ser finito, y si existe la derivada de la función en el punto x sub 0, se dice f es derivable en x sub 0. Una observación: vas a encontrar diferentes simbologías para escribir la derivada de una función. Vas a encontrar, por ejemplo, f' de x, que es la notación que utilizó Lagrange. Después vas a encontrar la derivada de la función respecto de x o derivada de y respecto de x, que es la notación de Leibniz. Y esta notación vamos a utilizar también después, vas a ver, cuando trabajemos integrales o cuando se trabajan funciones multivariables, ¿está? Y en algunos textos se encuentra así, derivada de f de x, ¿sí? Bueno, ahora, esta expresión que está acá, es el cociente incremental de Newton y es la variación relativa que experimenta y o la función cuando la variable x también experimenta una variación. Por eso podemos decir que a este cociente incremental lo podemos escribir como delta i sobre delta x, incremento de la función en relación al incremento de la variable independiente. De esta manera podemos escribir a la derivada de una función en un punto, f' de x sub 0, como el límite, ¿sí?, con delta x tendiendo a 0 de este cociente incremental. Otra manera de escribir la derivada de la función en x sub 0, f' de x sub 0. Bueno, hasta aquí hemos visto la definición de derivada de una función en un punto x sub 0 y su significado geométrico, es decir, que la derivada de una función en un punto x sub 0, que es el límite de este cociente incremental, es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa x sub 0. Esa es la interpretación geométrica. En el próximo tutorial vamos a ver otro significado de este cociente incremental y también de este límite del cociente incremental, o sea, de la derivada de la función en un punto. Vamos a analizar como razón de cambio promedio y como razón de cambio instantánea. Es decir, esta nueva interpretación es la que permite a la derivada resolver muchísimos problemas de distintas ciencias. Pero de eso nos vamos a ocupar en el próximo tutorial. Ahora vamos a resolver una actividad práctica en la que vamos a utilizar la definición de derivada de una función en un punto determinado. Esta actividad nos plantea lo siguiente: hallar la derivada de la función f de x igual a x cuadrado menos 8x más 9 en el punto de abscisa 3. ¿Cuál sería la notación que corresponde a la consigna de esta actividad? Sería que debemos calcular f' de 3. Recordemos la definición de derivada de una función en un punto determinado como el límite con delta x tendiendo a 0 de este cociente incremental, que es lo mismo que decir f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0 sobre delta x. Para ayudarnos podemos recurrir al gráfico. Esto no es necesario, pero sí nos ayuda a interpretar mejor, ¿sí? Te va a ayudar a que comprendas mejor este desarrollo que vamos a hacer ahora. Tengo la gráfica de la función cuadrática, fíjate, y tengo que el punto cuya derivada debo calcular es x sub 0 igual a 3. O sea que 3 es el valor de la abscisa del punto que debo calcular la derivada. Si pensamos en la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, vimos que es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Entonces lo que nosotros tenemos que hallar ahora, al calcular la derivada, o sea, f' de 3, es el valor de la pendiente de esta recta tangente a la curva de f de x en el punto x sub 0 igual a 3. Como te darás cuenta, la recta es decreciente, por lo tanto, ya podría anticipar que la derivada de la función en este punto tiene que ser negativa, ¿sí? Esto está bueno, por eso hacer el análisis gráfico, porque me permite hacer anticipaciones. Entonces comenzamos, teniendo en cuenta que debo utilizar esta expresión y que x sub 0 es igual a 3 y que x sub 0 más delta x, ¿a qué va a ser igual? A 3 más delta x. Bien,
Debo calcular f' de 3 y va a ser igual entonces al límite con delta x tendiendo a 0 de f de 3 más delta x, hago el reemplazo, menos f de 3 sobre delta x. Acá hay una cuestión que me gustaría detenerme un poquito más porque hay un error de interpretación que observo en el aula. Fíjate, yo tengo que calcular, analicemos el numerador, tengo que calcular la imagen de 3 más delta x por la función f y debo restarle a la imagen de 3 por la función f, ¿sí? ¿Esto qué significa? Si debo calcular la imagen de un elemento del dominio, lo que tengo que hacer en realidad es reemplazar ese valor del dominio en la fórmula de la función. Entonces hagamos eso. Si el valor del dominio es 3 más delta x, reemplacemos en la fórmula el valor de x por 3 más delta x, quedándome entonces así, 3 más delta x elevado al cuadrado, menos 8 por 3 más delta x más 9. ¿Se entiende esto? Porque acá, ¿cuál es el significado? Lo que me está diciendo esta expresión es cuál es la imagen que le corresponde a 3 más delta x por la función f, siendo la fórmula de la función f esta que está acá. Entonces debo reemplazar en la fórmula por x por los 3 más delta x. Insisto en esto porque es una cuestión de interpretación que cuesta mucho generalmente en el aula. Debo restar la imagen de ¿quién? La imagen que le corresponde al 3, que sería entonces reemplazar en la fórmula de la función x por 3. ¿Estamos? No te olvides de poner el límite cuando delta x tiende a 0. Ojo, no te olvides. Entonces avancemos. Ahora tenemos que hacer álgebra. Fíjate que hay que resolver cada uno de estos términos. Acá en el primer término tengo el cuadrado de un binomio. Ojo que no me quieras aplicar la propiedad distributiva de la potencia de respecto a la suma, que eso es muy común, que me quieran hacer la propiedad distributiva acá. No, acá tengo el cuadrado de un binomio, que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y acá en el segundo término tengo también que decirte ojo, porque tengo un menos. Debo aplicar la propiedad distributiva y me queda menos 24 menos 8 delta x. También te recuerdo que delta x no son dos factores, no es delta por un lado y x por otro, porque delta x es el incremento que experimenta el valor de la variable independiente, ¿está? Que en este caso es 3. Ojo con eso, porque eso es un error muy común. Sobre esto insistí mucho en el tutorial de recta tangente. Bueno, y acá me quedaría el resultado de 3 al cuadrado 9 menos 24 más 9 que da menos 6, ¿sí? Que es la imagen, vos fijate, de x sub 0 igual a 3. Pero lo que pasa es que como está precedido por un signo menos, me queda más 6. ¿Estamos? Bueno, ahora vemos si podemos comenzar a hacer cancelaciones. Y tengo que 9 más 9 más 6 es igual a 24, entonces menos 24 queda 0. Por lo tanto, voy a tener el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x al cuadrado menos, y estos dos son semejantes, 6 delta x menos 8 delta x, me queda menos 2 delta x. Luego voy a aplicar la propiedad distributiva y me quedaría delta x al cuadrado sobre delta x, me va a quedar un solo delta x, y menos 2 delta x sobre delta x me queda menos 2. El límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión. ¿Qué ocurre cuando delta x tiende a 0? En el primer término me queda igual a 0 y el segundo término no influye que delta x tiende a 0, entonces el resultado de este límite es igual a menos 2. Así podemos escribir entonces que f' de 3 es igual a menos 2. Menos 2 es la derivada de la función f en el punto de abscisa 3. ¿Este resultado, este valor hallado, es razonable? Sí, es razonable teniendo en cuenta el análisis que hicimos cuando trabajamos con el gráfico. ¿Te acordás que te dije que el límite, aparte de ser el valor de la derivada de la función en el punto determinado, ¿sí? me da el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto? Y hablamos de que esta recta es decreciente, por lo tanto su pendiente es negativa. Entonces, este resultado es razonable. ¿Qué podemos decir hasta acá? Que la derivada de una función en un punto es un número. No te olvides de eso. Cuando yo calculo la derivada de una función en un punto determinado,
¿sí? Conocido ese punto, debo obtener un número. Y ese número depende en general de la función y del punto elegido. Vos fíjate que si yo hubiera elegido el punto x sub 0 igual a 5, ¿cómo cambia la historia? Y tengo que calcular la derivada de la función en ese punto. Si yo interpreto geométricamente, la recta tangente a la curva en ese punto es una recta creciente, ¿sí? Por lo tanto, la pendiente debería ser positiva. Y como la pendiente de la recta es igual también a la derivada de la función en ese punto, entonces también la derivada de la función en 5 debería ser positiva, ¿está? Por eso el número depende de la función y del punto elegido, ¿estamos? Bien, ahora, si hay derivada de una función en un punto x sub 0, entonces hay tangente a la curva en ese punto y recíprocamente. Es decir, que si hay tangente a la curva en un punto, entonces existe la derivada en ese punto. Teniendo en cuenta esto, vamos a decir que como existe la derivada de esta función en x sub 0 igual a 3 y es igual a menos 2, y esta es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto P de coordenadas 3 menos 6, puedo decir que la forma explícita de la ecuación de la recta tangente, que en forma genérica era y igual a m por x más b, ¿te acordás que ya habíamos visto? La pendiente coincide con la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Teniendo en cuenta, insisto en esta idea, que hasta en este tutorial estamos viendo una interpretación de la derivada, que es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. En otro tutorial vamos a ver otra interpretación que tiene la derivada de una función en un punto. Entonces acá estoy utilizando la ecuación de la recta en forma explícita y definiendo que la pendiente coincide con la derivada de la función en ese punto. ¿Estamos? Y para poder calcular la ordenada al origen, como el punto P pertenece también a la función, reemplazo los valores de las coordenadas del punto P de coordenadas 3 menos 6, como ya hicimos en otra oportunidad, en el tutorial de recta tangente, y digo, bueno, menos 6, que es el valor de y, debe ser igual a menos 2, que es la pendiente, que coincide con la derivada de la función en el punto, por 3, que es el valor de la abscisa, ¿sí? Más b. Y así voy despejando y obtengo que b es igual a 0. Esto significa que la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x sub 0 es y igual a menos 2x. Y tiene sentido porque la ordenada al origen es 0 y esta recta pasa por el punto de coordenada 0, 0. ¿Estamos? Bien. Entonces, el cálculo de la derivada de una función en un punto terminaría acá. Este desarrollo hice simplemente para mostrarte que, así como calculo la derivada de una función en un punto, ese dato me permite también calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en ese mismo punto, utilizando como dato la pendiente que es el valor de la derivada hallada, ¿sí? Y también para que no te olvides de que si pude hallar el valor de la derivada de la función en un punto es porque existe la tangente en ese punto y viceversa, si hay tangente en un punto determinado existe la derivada. No te olvides de esta propiedad. ¿Estamos? Vamos a cerrar el tutorial con dos afirmaciones que debes tener en cuenta. La primera, que para que una función tenga derivada en un punto debe ser continua en él. Tengo esta función, la función signo. Fíjate qué ocurre con el punto de coordenada 0, 0. No existe la derivada en x sub 0 igual a 0. No existe la derivada en 0. ¿Por qué? Porque, pensémoslo geométricamente, ¿podría trazar la recta tangente en ese punto a partir de todo el análisis que hicimos anteriormente? No. Existe la derivada en todos los otros puntos del dominio de esta función, pero no en x igual a 0, porque en ese punto la función no es continua. Entonces, no te olvides de esta afirmación, ¿sí? Una función
para que tenga derivada en un punto, debe ser continua en él. Y la otra es que no basta que sea continua en un punto para que tenga derivada en ese punto. Fíjate qué ocurre con esta función, que es la función valor absoluto. Es una función continua, ¿sí? Pero sin embargo, en x igual a 0, tampoco existe la derivada. La inexistencia de la derivada en este punto se puede visualizar geométricamente. Fíjate, es como que tengo una tangente y tengo la otra tangente. Dos tangentes diferentes para un mismo punto. Podemos decir entonces que para que exista la derivada de una función en un punto, es condición necesaria que sea continua la función en ese punto, pero no es suficiente. Como expresa el matemático James Stewart, en general, si la gráfica de una función f tiene esquinas o rizos, la gráfica de la función no tiene tangente en esos puntos y f no es derivable allí. Es como que, fíjate acá, estas serían como que estas son esquinas y estos son cambios abruptos. Así, de esta manera, con estas dos consideraciones teóricas, finalizo este tutorial, en el que te presenté la definición de derivada de una función en un punto y su interpretación geométrica. Queda para otro tutorial hacer la interpretación de la derivada de una función como razón de cambio, un concepto y una interpretación muy importante para la resolución de problemas vinculados a distintas ciencias. Bien, lo importante, como siempre, es avanzar. No te olvides. Hasta la próxima.